buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El pasado 30 de junio, una noticia relacionada con Cuba que enorgullece a nuestro país llenó los titulares de medios de prensa de todo el mundo cuando la Organización Mundial de la Salud validó la eliminación de Cuba de la transmisión de madre a hijo del VIH y de la sífilis. ¿Qué significa esta noticia? ¿Qué trascendencia tiene? ¿En qué consiste realmente darle esa validación a Cuba? ¿Cuánto representa para Cuba y para el mundo lo que acaba de reconocer la OMS en nuestro país? De eso estaremos hablando hoy, porque a veces a uno le parece que basta con un titular como ese para sentir orgullo, pero hay muchísima información, demasiado esfuerzo y demasiado trabajo detrás de ese resultado para que no tengamos la posibilidad de explicarlo. Por eso hoy están con nosotros la doctora María Isela Lantero, jefa del Departamento de ITS y VIH-Sida del Ministerio de Salud Pública; la doctora Rosaida Ochoa Soto, directora de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública también; el doctor Roberto Álvarez Fumero, jefe del Departamento del Programa Materno Infantil del MINSAP, poco más conocido porque ha estado varias veces en nuestra mesa redonda; y la doctora Luelsis Hernández Torres, quien es la vicedirectora de Higiene de la Dirección Municipal de Salud en el municipio San Miguel del Padrón. Esto es, digamos, las personas que pueden darnos fe de en qué consistió este ejercicio de validación, la certificación de Cuba, su trascendencia. Con ellos estaremos hablando, a ustedes los invitamos a atender, les aseguro que van a tener acceso a información de primera mano y que no basta con un titular de prensa para sentir orgullo por los resultados de Cuba. Comenzamos ya nuestra mesa redonda con la invitación a que nos acompañe. La OMS ha validado a Cuba como un país donde la eliminación de la transmisión del VIH y la sífilis de la madre al hijo se ha validado. Entonces, en esta eliminación del TMI, dejamos registrado lo siguiente: la eliminación de la transmisión del VIH y la sífilis de la madre al hijo se registra aquí y se espera que Cuba siga notificando sobre la validación de TMI anualmente a la OMS. Esta validación es presentada por la OMS al gobierno y al pueblo de Cuba, y para mí es un gran placer, señor ministro, También a nuestro ministro de Salud Pública, Roberto Morales, recibir de la directora general de OPS, la Organización Panamericana de la Salud, el certificado de la validación de Cuba como el primer país en el mundo que ha logrado eliminar la transmisión de madre a hijo del VIH y de la sífilis. Pero en ese mismo lugar se encontraba la doctora María Isela, por eso mismo quisiera que fuera ella quien nos contara. Es la directora general de la OPS, quien sí, es la doctora Carice Tien, que es la directora general de la Organización Panamericana de la Salud. Como es un video institucional, es lo que se filmó en el momento. Lo que se filmó en ese momento, y fue muy emocionante realmente ese momento, por cuanto a su vez también hubo un reconocimiento en las palabras del doctor Luis Lure, el representante de ONU-SIDA, o sea, el Programa de las Naciones Unidas para el SIDA, y también el representante de UNICEF, que igualmente le entregaron al ministro esta certificación. Entonces realmente fue un momento de mucho orgullo, de mucho honor, de mucho reconocimiento y de mucha emoción. Y de mucha emoción realmente. Era fue muy emocionante. Era palpable. Yo aclaraba que era un video institucional porque no tiene, digamos, no logramos la cercanía de las imágenes para poder ver de cerca las emociones que nos contaba la doctora Marisela. Pero bueno, dice este cable que recorrió el mundo desde Washington y desde Ginebra también, que Cuba se convirtió en el primer país
del mundo en recibir la validación por parte de la OMS de que ha eliminado la transmisión de madre a hijo del VIH y la sífilis. La eliminación de la transmisión de un virus es uno de los mayores logros posibles en salud pública, dijo Margaret Chan, la directora general de la OMS, y esta es una victoria importante en nuestra larga lucha contra el VIH y las infecciones de transmisión sexual, además de un paso importante hacia una generación libre de SIDA. Esta es una celebración para Cuba y para los niños y familias de todo el mundo. Demuestra que el fin de la epidemia del SIDA es posible y esperamos que Cuba sea el primero de muchos países que vendrán a buscar la validación de que ha terminado sus epidemias entre los niños, así dijo Michel Sidibé, director ejecutivo de ONU-SIDA. Bueno, yo quisiera que Marisela nos contara no solo las impresiones del momento de recibirlo, sino qué significa, por qué el mundo entero, por qué las primeras planas de todos los periódicos del mundo le dieron tanta importancia a esta noticia. Bueno, Arlene, a mí me gustaría iniciar esclareciéndole un poco, sobre todo a la población, qué significa el término de eliminación. A veces las personas piensan que erradicación y eliminación es lo mismo. Erradicar una enfermedad quiere decir llevarla a 0 casos de una enfermedad, y esto generalmente obedece a enfermedades cuyas vías de prevención están vinculadas a campañas de vacunación. Ejemplo fehaciente en Cuba, uno de los países que también logró la eliminación de la poliomielitis tras campañas masivas de vacunación a los niños. El término eliminación quiere decir el hecho de llevar a los niveles mínimos posibles la incidencia de estas dos enfermedades para que de esta forma no constituyan un problema de salud pública. No quiere decir que se erradicó, no. Quiere decir que se lleva al mínimo posible en el mundo. Al mínimo posible en circunstancias tales que los esfuerzos realizados por el país por llevar a estos niveles mínimos la ocurrencia de estas dos enfermedades hicieron posible certificar que tanto la sífilis congénita como la transmisión del VIH de madre a hijo dejaron de constituir en Cuba un problema de salud. Y esto representa, como tú leías ahora acá en los titulares, un esfuerzo muy grande en el que trabajan también otros países en el mundo, pero que decía la doctora Margaret Chan, luchar contra la eliminación de una enfermedad viral es realmente un esfuerzo muy grande, por cuanto no hay una vacuna específica, no hay una manera de erradicar esta enfermedad, pero sí los esfuerzos combinados de los países y de los lugares pueden lograr la eliminación de este tipo de transmisión como problema de salud pública. Ahora, yo quisiera, usted tenía por ahí alguna tablita que a lo mejor podemos mostrársela a nuestra teleaudiencia, que indica, ¿no?, los niveles mínimos, porque tiene que ver con metas que se ha propuesto Naciones Unidas. Sí, en el año 2010, en el Consejo Directivo, en el 50 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, los países de la región nos comprometimos a, para el 2015, eliminar la transmisión de la sífilis congénita y el VIH infantil. Para alcanzar esta condición, los países tenían que alcanzar un grupo de indicadores de impacto, que son ya los que dicen, bueno, a qué nivel llegó el país, pero también un grupo de indicadores de cobertura, es decir, cuánto garantiza el país sostener estos resultados, dependen también del nivel de acceso que tiene la población a los servicios. Y de esta forma hay un grupo... Ahí estamos viendo los datos. La meta de eliminación es la meta que se propone a nivel global. A nivel global. Es decir, los países tienen que lograr alcanzar una tasa de transmisión materno-infantil del VIH del 2%. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que de cada 100 mujeres con VIH que tienen un niño en un periodo de tiempo, solamente 2 o menos pueden nacer con esta infección. En el caso de la sífilis congénita, quiere decir que la incidencia de sífilis congénita ocurra en menos de 0.5 por cada 1000 nacidos vivos.
Por lo tanto, alcanzar esta condición es el resultado de un arduo trabajo desarrollado en nuestro país, pero que además logró evidenciar en todo este proceso que los niveles de cobertura, de control perinatal, de tratamiento antirretroviral a las mujeres que tienen VIH, del nivel de cobertura del chequeo con prueba de VIH durante la atención prenatal, tanto a la embarazada como a la pareja, sobrepasaban el 95%. Ahí pudo verse en la lámina cómo los resultados de Cuba en el 2014 para las 3 indicadores de cobertura fueron sumamente altos, es decir, muy por encima de la meta prevista en la estrategia de eliminación. Claro, estos son los datos que además yo creo que sería bueno recordar. En el 2013 ya Cuba tiene datos cercanos o muy similares a los de 2014, es decir, no es un resultado de impacto del momento, es un resultado sostenido. En el caso de la sífilis congénita, Cuba empezó a trabajar en los primeros pasos para enrutar el control de esta enfermedad, datan de la década de los 60, los 70, varios momentos que existieron en el país donde se implementaron un grupo de medidas encaminadas a esto. En los primeros años de la década de los 60, en el país se notificaban muchos casos de sífilis congénita. A partir que se empezaron a realizar este grupo de acciones programáticas, se logró disminuir a la mitad. Y ya a partir del año 80, ya Cuba venía mostrando niveles de incidencia inferiores a esta meta de eliminación. ¿Qué pasa? La meta de eliminación surge en el 2010. Cuba venía trabajando previamente y ya tenía estos resultados. En el caso de la eliminación de la transmisión madre-hijo del VIH, ya también nosotros veníamos trabajando, tanto que desde el primer programa de prevención de VIH, aprovechando aquella experiencia que ya teníamos en el control de la sífilis congénita, en el 86 ya se conoce de la existencia del SIDA en el país, y en el primer programa se tuvieron en cuenta aquellas medidas que aplicamos para la prevención y el control de la sífilis, se aplicaron también a la transmisión del VIH. Por supuesto, en aquellos primeros momentos ni la ciencia ni nosotros teníamos en la mano todas las posibilidades para evitarla desde aquel momento. Y en aquella década de los 80, 90, nuestras tasas de transmisión alcanzaban el 40%. Eran altas. Eran altas. Ya, yo después quiero hablar con Rosaida sobre eso, porque yo creo que el mérito mayor está también haber logrado una prevención. Pero doctora, me gustaría saber un poquito qué tuvo que hacer el país para que le validaran ese resultado. Usted tiene ahí entiendo, ¿qué es lo que le entregaron al ministro, los certificados? Sí. Allá en Washington, en esta primera vista que tuvimos al inicio de la mesa, pues bueno, estos fueron los certificados que se entregaron. Uno de ellos es a nombre de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, entregado por la doctora Carice Etienne, y el otro pues es también este reconocimiento por todas las agencias de las Naciones Unidas, que incluye el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el SIDA y UNICEF. Aquí dice, voy a permitirme leer algo que me interesa mucho comentar. Señor ministro, está dirigida al ministro de Salud de Cuba. En los últimos años se han puesto en marcha diversas iniciativas para cambiar la trayectoria del VIH pediátrico. Desde 2011, el Plan Mundial para eliminar las nuevas infecciones por VIH en niños para el 2015 y mantener con vida a sus madres ha dado impulso a tales acciones. Además, muchos países en todo el mundo trabajan diligentemente para eliminar la sífilis congénita. Tras un examen riguroso y exhaustivo del programa de Cuba, la Organización Mundial de la Salud ha expedido un certificado que valida la doble eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis como problema de salud pública. Yo digo porque no podemos poner el material que ellos nos facilitaron, que dura aproximadamente 1 hora, donde se explica por los expertos, aquí vamos a ver algunos fragmentos, pero se explica por los expertos el nivel de rigor que se aplicó. ¿Quién viene aquí? ¿Cómo se hace? ¿Quién es que valida esos resultados? Cuba los piden los países, ese certificado.
recorren, qué seleccionan ustedes, seleccionan ellos, ¿cómo se hace? Bueno, mira, Erlín, una vez que ya Cuba venía trabajando en este sentido y llegar hasta este resultado que hoy se nos está reconociendo, obedeció todo un proceso, un riguroso proceso que se inicia una vez que ya el país venía reportando haber alcanzado estas metas. Solicita oficialmente a la Organización Panamericana de la Salud. Cuba informa, nosotros alcanzamos esta meta. Todos los países informan. Pero para hacerse oficial tiene que tener tiene que solicitar el certificado. Someterse a este ejercicio de validación. Eso lo hicimos a finales del año 2013 y ya desde ese mismo instante comienza también la Organización Panamericana de la Salud a establecer sus mecanismos. Estos mecanismos tuvieron que ver con la conformación de un equipo de expertos, un equipo de validación regional, pero también construir un grupo de herramientas que iban a ser aplicadas por primera vez a un país en una visita de terreno. Esta visita de terreno ocurrió en Cuba del 23 al 27 de marzo y recibimos en el país a más de 20 expertos independientes que integraron este equipo de validación. Ellos construyeron un grupo de herramientas que venían dirigidas a validar la calidad de los datos del país, lo cual permitió que desde el nivel de consultorio médico de familia hasta el nivel nacional se evidenciara que Cuba cuenta con datos y sistemas de información confiables que permitían no solo evaluar la veracidad de nuestros datos, sino también garantizar la sostenibilidad del monitoreo de estos indicadores. Por otra parte, también fueron evaluados los programas y servicios que se prestan y de esta forma en todas las unidades del sistema de salud que fueron visitadas se entrevistaron a directivos, a compañeros también jefes de estos programas a nivel nacional. Y algo muy llamativo en esta evaluación de los programas y servicios es el valor añadido que tuvo también este ejercicio y fue demostrar la eficacia de la integración de programas prioritarios como el de atención materno-infantil, de salud sexual y reproductiva y prevención de VIH-Sida a nivel del programa del médico y la enfermera de la familia. También fueron evaluados la red de laboratorio y una herramienta que se hizo específicamente para este ejercicio de validación fue una estrategia que evaluaba la participación comunitaria y el logro de estos resultados en un marco de respeto a los derechos humanos. Entiendo por lo que decían en los materiales, algunos que podremos ver, que era por primera vez también que se incorporaba este análisis desde la perspectiva de los derechos humanos. Pero vamos a Santiago de Cuba. Santiago estuvo incluida, la provincia de Santiago de Cuba. ¿Todas las provincias no? No, fueron incluidas el nivel nacional, la provincia de La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba nos reportan nuestros corresponsales allá el paso de esta comisión de expertos que evaluó y certificó a Cuba como el primer país en eliminar la transmisión de madre a hijo del VIH y de la sífilis. Garantizar el derecho a la salud, sobre todo de las madres y sus hijos, es prioridad para el sistema de salud en Santiago de Cuba. El programa de prevención de SIDA y sífilis congénita es ejemplo de cuánta entrega y voluntad para sostener al territorio libre de estas enfermedades. Ha sido un trabajo educativo que no ha permitido violentar nada, sino que las personas lleguen a una decisión educadas, por conciencia. Siempre vimos resultados de Santiago de Cuba y del país como resultado de todo, porque parte de una voluntad política, pero de una población que se educó, que permitió que el hacer fuera realidad. Aquí el programa dedicado al control de la sífilis congénita es mantenido gracias a las acciones preventivas y de atención primaria de salud que desde la concepción de un embarazo ponen mira la vida. Es más que un programa, un resultado que responde al trabajo de varios programas, del programa de atención materno-infantil, del programa de atención a la familia. Eso permitió trabajar desde la prevención primordial, de trabajar en los círculos infantiles, en la educación sanitaria, en la dispensarización de la persona con riesgo, incluyendo el riesgo preconcepcional, en el tratamiento oportuno a toda embarazada con una serología reactiva para la sífilis, con el trabajo de la entrevista de la enfermera especializada en ITS,
el trabajo de los dermatólogos, el trabajo intersectorial de educación de la federación, el trabajo con la mujer seropositiva al VIH, que no solo se hace desde la institución de salud, también el trabajo que hace la línea de apoyo a personas viviendo con VIH en la educación de pares, en la atención y el acompañamiento de toda embarazada. Santiago de Cuba y la consolidación de su asistencia médica hoy es parte del logro histórico para la nación al ser certificada recientemente como la primera en el mundo sin transmisión del VIH-Sida y sífilis de madre a hijo. Bárbara Díaz, trabajo especial para la Mesa Redonda. Bueno, y todos aquí comentamos un poquito lo importante de la aseveración que hacía la entrevistada desde Santiago de Cuba en relación con la educación. ¿Qué podríamos lograr si no se avanza en ese plano? Yo mientras más veo en relación con esto, pienso si ustedes hicieron fiesta en los policlínicos, en los consultorios médicos de la familia, porque es realmente un trabajo que tiene que ser gota a gota y participa una cantidad de gente. Y yo tengo amigas que dirigen el policlínico y me dicen ya no puedo más, pero trabajan hasta el último minuto de sus vidas por lograr esas cosas. Doctora Rosaida, vamos a explicar un poquito la estrategia que tiene que ver con la educación, digamos, promocional, con que la gente prevenga antes de ser enfermo, pero también cómo actuar después de que se es, ¿no? Bueno, buenas tardes, Ailín. El video que se puso donde está la doctora Dolores, realmente ella parte de una premisa importante y es cómo la educación desde el inicio de la revolución, desde 1959, con los programas de salud, siempre en los programas de salud se priorizó la educación. De hecho, partimos que uno de los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Salud es la promoción y la educación para la salud. Cuando se elaboró el programa de sífilis, por supuesto, llegó un contenido educativo. Más tarde, en la década del 80, con el programa de VIH también se llevó el programa educativo, pero siempre decimos y comentamos en el grupo de especialistas que la primera fortaleza que tuvo Cuba, yo creo que fue la campaña de alfabetización. Claro. No es igual instaurar un programa preventivo en una población donde hay analfabetismo, claro, que donde ya hay una población con un nivel de educación determinado. Partiendo de ahí, cuando se fue a elaborar la estrategia educativa, se tomó en cuenta investigaciones que se habían hecho en la población cubana con relación a los conocimientos, las actitudes y las prácticas en ese momento. Y nos encontramos que en cuanto a los conocimientos había insuficiente conocimiento de las vías de transmisión de la enfermedad. En el mundo también había insuficiente conocimiento de la transmisión de la enfermedad y de las medidas preventivas. Insuficiente educación sexual en la población cubana, habían creencias, tabúes, prejuicios que propiciaban que las personas tuvieran prácticas sexuales de riesgo. En cuanto a las actitudes, había manifestaciones de estigma y discriminación con relación a las personas que tuvieran infecciones de transmisión sexual y VIH, y eso hace que si hay estigma y discriminación, la persona que tiene la enfermedad no acude a los servicios porque tiene miedo a ser discriminada, pero por otra parte tampoco van a los servicios porque piensan que puede fallar la confidencialidad, y entonces eso limita la prevención. Todo eso había que empezar a hacer acciones para ir, que se fuera eliminando todos estos factores. Prácticas y mitos y todo eso que ya funcionaban con las enfermedades de transmisión sexual, sí, normales, que con el SIDA se hacen más por producto del desconocimiento mismo. Producto del desconocimiento. Yo recuerdo el miedo que había a tocar a una persona si se declaraba que tenía VIH, todo eso que hizo que de los centros de trabajo la gente saliera. Fue la experiencia que tenemos es que detrás de cada manifestación de estigma y discriminación hay desconocimiento. Claro. Cuando la persona ya tiene información, va cambiando con relación a esto. En cuanto a las actitudes, bueno, pues también se subestimaba en ese momento el uso del condón como medida primordial. Las personas no pensaban que eso fuera tan importante en la prevención de las ITS, de las infecciones de transmisión sexual, y en la práctica no había una cultura en la población cubana de acudir a los servicios de salud sexual y reproductiva, de usar el condón en las relaciones sexuales. Recuerdo que todavía en 1996 solamente usaba condón el 21% de la población cubana. Y por otra parte, no había cultura tampoco de ir a realizarse una prueba de VIH. Perdóname, doctora, ¿y hoy en cómo estamos?
Bueno, hoy estamos por encima del 64%. Todavía estamos bajos, Paula. Todavía es bajo. Para ser un país culto, todavía estamos bajos. Por eso tenemos que mantener, una de las cosas que estábamos hablando era cómo mantener estos resultados, y una de los elementos importantes, de los aspectos importantes es seguir con la educación. Seguir con la educación. Entonces, al analizar cuál era la situación de la población cubana en conocimientos, actitudes y prácticas, se empezó a elaborar una estrategia de prevención combinada. En una lámina que tenemos, esta estrategia de prevención combinada es partiendo de que hay que realizar acciones en la persona, a nivel individual, en los grupos de personas también, en el sector salud y también en otros sectores sociales. Es interesante que cada vez que vienen expertos ¿Es una estrategia cubana diseñada en Cuba? Bueno, es una estrategia diseñada en Cuba. Realmente se aboga a nivel internacional porque las estrategias sean combinadas. Sean integradas también. Integradas. Pero eso, Marisela, si no recuerdo bien, eso viene planteándose desde hace aproximadamente 6 o 7 años. Antes, en esa época, cuando empezó la estrategia cubana, no se hablaba de estrategia combinada. Y muchos expertos cuando llegan a Cuba se les llama la atención que Cuba tenga una estrategia combinada desde los inicios, pero además integrada a otros programas de salud. Eso es una de las cosas que le llama la atención a los expertos y parte de nuestra estructura del Sistema Nacional de Salud y cómo se integran los programas a nivel de la atención primaria. Esta estrategia educativa tiene un enfoque de salud sexual y reproductiva que está en otra lámina que podemos ver más adelante, donde no solo las acciones educativas se realizan en el momento del embarazo, hay acciones que se realizan antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, acciones educativas en las 3 fases. También tiene el enfoque de promoción de la salud con elaboración de políticas públicas. Un ejemplo lo podemos ver en el tema de condones, o sea, en Cuba se tomó la decisión en un momento determinado de crear las marcas cubanas de condones, y así tenemos las marcas Momentos, Vigor y Vigor Max, son marcas trabajadas con la población cubana. Y también, por ejemplo, cuando se tomó la determinación de que los condones se vendieran no solo en puntos de ventas tradicionales, sino también no tradicionales, fue una política pública que se llevó adelante para desarrollar todo el tema de los condones. Otro aspecto importante, otro enfoque importante, además de la promoción de salud, es la intersectorialidad. La estrategia educativa cubana, es la próxima lámina, tiene como aspecto fundamental el trabajo intersectorial. Desde inicio de la epidemia se creó el Grupo Operativo para el Control y Lucha contra el SIDA, que nosotros le llamamos GOPEL, que está integrado por los diferentes sectores sociales y que desde el inicio cada sector social elaboró la respuesta de su sector para contribuir a mitigar el impacto del SIDA en el país. Fue muy interesante cómo los sectores sociales, de acuerdo a su misión y su función, empezaron a realizar actividades no solo para la población, sino también para sus trabajadores. Y hay algunos sectores destacados, como es el Ministerio de Educación, como es el Ministerio de Educación Superior, la Federación de Mujeres Cubanas, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, Cultura. El ICRT, qué bueno, estamos ahí. Sí, como no, nosotros consideramos que el ICRT ha contribuido enormemente a la educación de la población cubana. Tenemos esa responsabilidad. No hablo en nombre del ICRT, al que no pertenezco, pero por la parte que me toca de estar aquí, ¿no?, de que transmitimos de este espacio. Otro enfoque que tiene la estrategia educativa es el enfoque de participación. Es un enfoque de participación de la población y participación de los grupos afectados por la epidemia, y eso le da una fuerza y una energía porque no se consideran como problemas, sino como parte de la solución dentro de cada una de las etapas de la estrategia educativa. Y otra muy importante es el enfoque que se le da a la comunicación, utilizando la comunicación cara a cara, la comunicación colectiva y la de los medios masivos de difusión. Recientemente
Estamos viendo en las pantallas el programa 40 Semanas y Más. ¿Cómo no? En épocas anteriores vimos los programas de Hablemos de Salud, Cuando una Mujer, o sea, en lo que es la radio, la televisión, la prensa plana, los medios de difusión masiva, realmente han contribuido al trabajo educativo. Y ahora ustedes también tienen un trabajo específico con adolescentes, de manera particular. Sí, como no, trabajamos muy en coordinación con educación. Educación desde los círculos infantiles se le empieza a hablar de la sexualidad. Este programa Pubertad, niños, que ya empieza a relacionar a los niños del CENESEX, ¿no? Ajá, y el Educa a tu Hijo también, es un programa que tiene la educación. Después viene toda la etapa de primaria, secundaria, hasta preuniversitario, que también en el currículo se le da, pero también actividades extracurriculares, conocemos de círculos de interés, todo eso lo trabajamos en coordinación con educación, los círculos de interés, los videos de debate, los trabajos independientes en las escuelas. Constantemente llaman a línea ayuda alumnos de las escuelas para hacer sus trabajos de clase, y todo esto va conformando, además de los proyectos en los que se incluye la preparación de los jóvenes y la información y la educación. Nosotros trabajamos también formando promotores juveniles, promotoras y promotores juveniles, y también consejeras y consejeros para que eduquen a sus pares. O sea, concebimos que los mejores educadores son ellos mismos con su grupo de referencia. Bueno, pues muy bien, y yo sueño con que un día ustedes puedan venir también aquí a informarnos. Cuba, primer país en alcanzar el 100% de utilización del condón, por ejemplo, ¿vale? Que logremos, sí, somos el país mejor preparado para eso y para muchas cosas. Gracias, Rosaida. Hay un hospital en Cuba que es un hospital de referencia, ese hospital donde todo el mundo quisiera que nazca su hijo o su hija. No quiere decir que no haya hospitales de su mismo rango y nivel en todo el país, pero tiene fama. El Hospital González Coro, aquí en la capital cubana, tenemos un reportaje de nuestro colega Oliver Zamora. Se fue hasta allá a recoger también el impacto de la inspección que se hizo para validar a Cuba como el primer país que ha eliminado la transmisión de madre a hijo del VIH y de la sífilis. Damaris Fajardo dedicó 16 de sus 40 años a buscar un hijo y gracias a la fertilización asistida logró su sueño esta semana. Como todas las futuras madres en Cuba, tuvo que someterse a varios controles médicos durante sus meses de embarazo, incluidos aquellos relacionados con la prevención de enfermedades de transmisión sexual para evitar la infección materno-infantil. Una madre debe pensar siempre protegerse, porque para eso hay un grupo de información que se le da a las personas por todos los medios de este país para prevenir que uno se pueda contagiar. Ella es una mujer totalmente sana, puede hablar con tranquilidad sobre el tema, pero no es el caso de algunas embarazadas que llegan al Hospital González Coro portando en su vientre un bebé y en su sangre la sífilis o el VIH-Sida. Hay casos que diagnosticamos aquí ya en el último trimestre, entonces ese sí nos ocasiona más dolor. ¿Por qué? Porque está más próximo a la infección. Entonces hay que de verdad sensibilizarse y no perder tiempo para lograr que ese niño salga bien, ¿no? El González Coro es un ejemplo de lo que sucede en la totalidad del país. Un equipo multidisciplinario ha evitado que en los últimos años algún niño salga de allí sufriendo alguna de estas dos enfermedades. No hay secretos o varitas mágicas, la clave está en la constante labor de prevención, esa que se realiza día tras día, pero también en la aplicación rigurosa del programa y en un profundo compromiso personal. Es el motor de nuestro trabajo, saber que los niños van a estar sanos, que a pesar de que las madres puedan tener una infección de transmisión sexual, es lo que nos motiva a hacer cada día este trabajo, a ser responsable, a ser muy meticulosos y muy celosos. Creo que el impacto que se ha logrado en estos momentos en este hospital es insistir en la prevención de este programa. La prevención mediante charlas educativas que se le brindan a las pacientes en los diferentes servicios y se le explica qué es lo que tienen que hacer para evitar tener cualquier enfermedad de esta. A lo largo de estos años son muchas las impresiones e historias personales que guardan cada una de estas doctoras. Ahora mismo tuvimos hace
un caso que ingresó en nuestro centro, que se le dio de alta la semana pasada, que tenía 2 enfermedades. Tenía el VIH-Sida desde hace más de 10 años y una sífilis también, que la tiene aproximadamente del mismo tiempo, que en este embarazo se volvió a infectar nuevamente, porque son personas que tienen riesgos sociales y sin embargo el niño nació, han salido sin ningún problema. El sistema de salud cubano escribió una nueva página de oro. Somos el primer país en el mundo en evitar la transmisión materno-infantil de sífilis y VIH-Sida, en evitar que una pequeña criatura indefensa pague errores que no cometió. Un gran logro que tiene miles de rostros y nombres en el González Coro y en el resto del país. Oliver Zamora Oria y Felipe Eduardo, especial para la Mesa Redonda. Este sábado, en la Mesa Redonda, documentales, Laboratorios Dalmer S.A. y CENIC Foro de la Ciencia Cubana. Este sábado a las 7 pasado meridiano en el espacio de la Mesa Redonda por el canal Educativo 2, Laboratorios Dalmer S.A. y CENIC Foro de la Ciencia Cubana. 2 audiovisuales de mundo latino sobre los aportes del CENIC a la ciencia y a la salud cubana. Los más importantes descubrimientos de sus científicos a los servicios del pueblo cubano. Bueno, Fumero, se me fue un poquito la mano hablando de González Coro, ¿no? Pero sí es un centro de referencia. Cómo no, es una institución de referencia al igual que otras muchas en el país. ¿Sí? Pero en materia materno-infantil, ¿por qué todo el mundo quiere nacer en González Coro? Es para nacer en el hospital más famoso de La Habana. Bueno, yo creo que nacer en Cuba es un privilegio en cualquiera de las instituciones del sistema. Lo que pasa es que la fama, hay cosas históricas que van trascendiendo, ¿no? Pero hablando de historia, recordemos un poquito de la batalla de Cuba que ha derivado en ese título que uno decía cuando oyó la noticia, bueno, ¿cuál es la trascendencia? Como uno está tan acostumbrado a estas cosas, le parece que era, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la trascendencia de todo esto? Pero hay una historia, no se hizo todo en un día. Sí, hay una historia. Desde el principio de la década del 70, con la implementación del programa materno-infantil, se fueron incorporando también otros programas, como el programa de la prevención de la sífilis materna y de la sífilis congénita. Posteriormente, como decía Marisela, cuando desafortunadamente llega el virus al país, a partir de la experiencia internacional, de las recomendaciones internacionales, se fueron implementando un grupo de acciones, cada una en su momento, ¿no?, para prevenir la transmisión también de la madre al hijo del VIH-Sida. Continuamente nuestros profesionales han estado perfeccionando la implementación de estas estrategias que se basan en una atención priorizada, integral y multidisciplinaria a nuestras embarazadas. Todos conocemos que Cuba tiene una amplia cobertura de controles prenatales, en los cuales el médico y la enfermera de la familia, desde el escenario del consultorio, con el apoyo de sus profesores del grupo básico de trabajo, que en este caso son ginecobstetras, clínicos, pediatras, psicólogos, entre otros profesionales, pues allí se le brinda una atención, yo creo que muy diferenciada a aquellas madres que comienzan el embarazo siendo seropositivas para VIH o a las cuales se les detecta, se les pesquisa que tienen una sífilis. Las medidas o las intervenciones han estado dirigidas precisamente a evitar la transmisión en el caso de la sífilis y también del VIH, pero sobre todo a retrasar la progresión, a evitar las complicaciones que puede traer la coinfección, o sea, la infección del VIH con el proceso del embarazo, y también a dar mucha asesoría y mucha consejería sobre salud sexual reproductiva, prepararla para el momento del parto, para la llegada de ese hijo. Todas estas acciones, como te decía, están montadas sobre el programa del médico y la enfermera de la familia. Creo que es una de las características
de nuestra estrategia, que no son programas verticales, sino que son intervenciones técnicas que se desarrollan sobre el escenario de la atención primaria de salud, y por lo tanto, y ahí teníamos historia, nosotros habíamos desarrollado los controles prenatales, la medicina preventiva, y entonces fue muy, diríamos, fácil pues comenzar a implementar con el consentimiento, siempre con el consentimiento informado de la mujer y de su pareja, pues la posibilidad de que se realizase la pesquisa a partir de pruebas serológicas de VIH y de sífilis. Una vez que, en caso de que las mujeres fueran seropositivas para sífilis, pues se hace una evaluación multidisciplinaria y se le impone tratamiento, que precisamente esta es la estrategia fundamental para evitar la transmisión. Estas serologías se hacen en todos los trimestres del embarazo y también se hacen después del parto, se hacen al recién nacido. Y de igual forma ocurre con la serología para el VIH-Sida, que se hace en los 3 trimestres. Ahora bien, también desde el propio momento en que se diagnostica que una mujer es seropositiva, se le impone la terapia antirretroviral combinada, lo cual ha sido una estrategia válida para alcanzar estos resultados. Es decir, en el caso de la embarazada lleva un tratamiento diferenciado. Sí, superior. Lleva un tratamiento diferenciado superior que tiene el objetivo de tratar de disminuir al máximo la carga del virus y evitar la transmisión. Esta estrategia se complementa con el tratamiento también con antirretrovirales durante el parto y el tratamiento al recién nacido desde las primeras horas de vida hasta que un tiempo prudencial en el orden de la profilaxis. También se prepara a la mujer para que el parto ocurra por la vía alta, o sea, por la cesárea, sobre todo cesárea programada, siempre que se pueda a las 39 semanas, porque está bien demostrado que hay muchas posibilidades de contagio a través del parto fisiológico cuando el recién nacido se pone en contacto con las secreciones vaginales y con la sangre de la madre. Y finalmente... A través de la cesárea, ¿no? A través de la cesárea es menor el riesgo, se disminuye considerablemente. Y finalmente, a estos recién nacidos tenemos lamentablemente que proscribirles la lactancia materna, que toda la vida hemos tratado de fomentar y de proteger, porque es una práctica nutricional muy estrechamente relacionada con la supervivencia infantil, pero en este caso está demostrado que mientras más dure la lactancia, sobre todo después de los 3 meses, es mayor la posibilidad de contagio del recién nacido en una madre seropositiva, y por lo tanto tenemos que, digo yo, desafortunadamente tener que privar al bebé de eso, aunque se le garantizan otras leches artificiales y se vela por su crecimiento y desarrollo. Tanto la madre como el recién nacido reciben un seguimiento clínico inmunológico especializado, multidisciplinario, en el caso de la madre, para tratar de llevar o sea, tratar de evitar, como te dije, las complicaciones, la propia transmisión, y en el caso del recién nacido para descartar que afortunadamente no se infectó. Ahora, lo ideal no sería lograr la eliminación, sino lograr que no llegue a ese estadio, que hayan pasado primero por la fase de educación que Rosaida impulsa, por la promoción de salud, porque es costosísimo. Ahorita vamos a escuchar la opinión de los expertos en Washington, en Naciones Unidas, todas las valoraciones que se han hecho en la OMS, pero la verdad es que un país bloqueado bajo los rigores que Cuba sufre en cuanto a medicamentos de alta tecnología, etcétera, es mucho más costoso y es mucho más riesgoso, ¿no?, para todo el mundo. Por supuesto, Rosaida resaltaba la necesidad de que en las primeras etapas de la vida exista una educación integral en la sexualidad, que haga que hombres y mujeres eviten esto. Eviten estas cosas. Y que el resultado esté más relacionado con la prevención. Vamos a escuchar la opinión de los expertos que les comentaba. Emociona muchísimo. Ustedes apenas verán una selección fragmentada por cuestiones de tiempo y también de la propia calidad del material, que no fue hecho para nuestra mesa, es algo que se filmó in situ allí, pero escucharán cosas realmente hermosas de lo que ha hecho nuestro Sistema Nacional de Salud para llegar a este reconocimiento que el 30 de junio ocupó los titulares de la prensa en el mundo con lo mejor que se puede decir de nuestro país, un resultado de salud que nos coloca en el primer lugar a nivel mundial.
Esta es una lección que hemos aprendido hoy de Cuba. Yo, señor ministro, le entrego esta carta pensando en 2003, cuando me encontré con su presidente Fidel Castro, y cuando hablamos de solidaridad internacional para poder obtener mejores condiciones en el mundo. Señor ministro, tenemos ante usted una tarea, y usted tiene una tarea con nosotros, la tarea de liderarnos en nuestros esfuerzos, para que sus esfuerzos den fruto en otros países del mundo donde son tan necesarios. Y yo creo que los requisitos son muy estrictos. Se exige que estos resultados se hayan logrado por un periodo de varios años, y también que la calidad de los datos sea muy alta. Solo para resumir y decir que el comité escuchó en todos los niveles, desde los pacientes, las personas que todavía viven adentro de estos centros de atenciones integrales, hasta los representantes de la sociedad civil, de lésbica, de gay, de hombre que hace sexo con hombre, de personas viviendo con VIH. Hay toda una organización que trabaja conjunto con el gobierno y que hace sus actividades, y todo eso fue escuchado por el comité. Es solo una impresión mía, los niños cubanos y las niñas son cada vez más hermosos y más bonitos. Yo creo que tiene que ver con ese programa. Y eso que no le pusimos al hijo de Randy, que se está llevando la medalla de oro con sus ojos azules. Yo voy con Luelsi, que es la persona allí en la base, en el territorio nada más y nada menos que San Miguel del Padrón, que tiene áreas también de una complicación tremenda. El policlínico de ustedes estuvo dentro de los visitados. Pedro, ¿cómo se llama el? Bernardo Pose. Bernardo Pose. El policlínico Bernardo Pose estuvo entre los visitados. Estabas tú en aquel momento, creo que directora en sustitución, ¿no? En aquel momento. Cuéntanos un poquito desde la perspectiva del que recibe la visita, del que se somete a este rigor. Una de las expertas decía que la calidad de los datos en el caso de Cuba es muy alta. Y otro doctor, el propio Luis Lores, creo que era que marcaba en algún momento, nos queda un fragmento de los expertos, a lo mejor ahí lo escuchamos, pero él marcaba el hecho de que ni siquiera lo tiene todo de manera tecnológica, es decir, Cuba no tiene digitalizada toda esa información, hay una cantidad de papeles tremenda, dice, pero los papeles están, los datos están, y es sorprendente para el sistema de salud en el mundo comprobar la calidad de los datos que obtiene Cuba. Pero bueno, no hablo yo más, quiero que sea Luelsi quien nos cuente la experiencia en el caso del policlínico Bernardo Pose de San Miguel del Padrón. Bueno, realmente, como usted decía, en el caso de nuestro policlínico sabíamos que íbamos a ser evaluados por esta comisión de expertos, para lo cual tuvimos que desarrollar un trabajo bastante intenso, porque indiscutiblemente la herramienta que utilizaron para poder validar el país es una herramienta bastante rigurosa, pero a pesar de ello pudimos mostrar todos los documentos que avalaron los resultados que hoy alcanzamos. Para ello necesitamos el esfuerzo de los equipos básicos de salud que hoy tenemos, que ellos están constituidos por los médicos, la enfermera de la familia, los profesores y en especial las enfermeras encuestadoras, que aportan datos muy importantes para nosotros poder finalmente prevenir la transmisión materna e infantil del VIH y la sífilis. Nos llamaba la atención que fue una experiencia muy bonita que tuvimos todos los trabajadores en nuestro policlínico, porque a pesar de su alta profesionalidad pudieron dialogar con dirigentes, pacientes, enfermos, trabajadores,
visitaron varios consultorios para corroborar todos los datos que acá en el Policlínico desde el punto de vista estadístico habíamos mostrado. En todo momento sintieron confianza y nos mostraron, incluso nos llamaba la atención, nos impresionaba que ellos se sorprendían de la manera en que la atención médica, este proceso de atención médica se lleva acá en nuestro país. De cierto modo no entendían en qué consistía la atención primaria de salud, en qué significaba que todas las pacientes se conocieran desde el consultorio y llegaran hasta el policlínico a recibir los servicios que hoy brindamos, que no están en el consultorio. Les llamaba eso mucho la atención. Tuvimos que explicarle muchas veces, al punto que decidieron retornar nuevamente a nuestro policlínico para visitar otros consultorios y corroborar todo lo que acá en el centro le habíamos informado. Se fueron bastante impresionados, muy contentos del trabajo que se realiza acá y el nivel de preparación que tenían los profesionales. Incluso evaluaron algunos conocimientos en la población y le llamaba mucho la atención que sí, que la población cubana sí tiene ese conocimiento, sí sabe de la enfermedad que estamos hablando y que están de fácil acceso todos los servicios de cualquier tipo de persona, independientemente de su identidad, en nuestro policlínico. Es decir, eso para nosotros condicionó un reto y un compromiso para todos los trabajadores del policlínico en lograr cada día la excelencia de los servicios que prestamos. Bueno, hay a veces preocupaciones que si un consultorio no funciona, ¿cómo ustedes resuelven eso en este caso? Yo sé que el primer dato por el que se pregunta siempre en el Ministerio de Salud Pública es la situación materno-infantil, que ha sido siempre la prioridad número uno, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Es o no? Sí, así mismo. Es por lo que ustedes responden siempre en primer lugar. En primer lugar. Está establecido, independientemente que esté la cobertura al 100% de todos nuestros médicos y enfermeras de la familia en todos nuestros consultorios, que en el momento en que así no suceda, los médicos que están más cercanos, a los cuales le llamamos dúos o tríos, asuman la responsabilidad de la atención médica de todos los pacientes y en especial del programa materno-infantil. Yo quiero recordar una anécdota. Una vez en una reunión dicen que personalmente Fidel en los años 90, dirigiendo estas reuniones materno-infantil, dijo que preguntaba por nombre y apellido de cada madre que hubiera fallecido, que no podía ser un número, tenía que tener un nombre y ser conocido. Yo creo que esa es la filosofía que ha estado durante todos estos años y que ha permitido que los expertos del mundo digan cosas como esta. Hoy en día quizá estamos lanzando un concepto que no solamente es el concepto clásico de eliminación como erradicación, sino eliminación de un problema desde la perspectiva de importancia para la salud pública. No nos olvidemos que para esta eliminación no tenemos una vacunación. Por supuesto, sería ideal tener una vacuna para combatir cualquier enfermedad transmisible. Realmente lo que debemos ver es las intervenciones, la tecnología, en los casos en que no hay vacunas, cómo podemos tener al máximo intervenciones que nos lleven a la meta de bajar la transmisión de una enfermedad. Entonces yo creo que es un logro, desde el punto de vista cualquiera que se le considere, es un logro increíble. Entonces lo que ha logrado Cuba no solamente es la eliminación del VIH y de la sífilis, estamos muy felices con eso, sino que es que ellos han integrado todos estos servicios a nivel prenatal. Más de eso es un conjunto básico de servicios de salud que, a pesar de que el país tiene recursos limitados, han bajado la mortalidad infantil a niveles de los países ricos. Se enfatizó mucho el hecho que Cuba tenga una política de acceso universal, de cobertura universal, pero verla en el concreto del día a día nos impresionó mucho, y ver cómo este mismo sistema no necesita de intervenciones verticales para lograr actividades que parecen complejas, necesitan de mucha agilidad, mucha transferencia, mucha interacción a lo largo y a través del sistema de salud. Yo quisiera destacar la fuerza del sistema de información que hay en Cuba.
a pesar de no ser completamente informatizado. En realidad está muy basado en papel todavía y entonces necesita de mucha intensidad de trabajo humano, factor humano, pero fue impecable la disponibilidad inmediata de información a cualquier nivel y en cualquier momento. Bueno, gracias por lo que ustedes han hecho. Yo decía, si no organizaron fiestas en todas las áreas del sistema de salud, porque me consta cuánto sufre y suda el personal de salud en la base, en los policlínicos, y no siempre comprendido, y no siempre entendiendo muchas veces que por qué hay que llevar tanto papeleo y por qué hay que seguir tantas cosas, y mírenlo ahí. Yo me imagino que esta noticia, que a algunos de nosotros nos pareció normal en relación con el alto nivel de la salud pública cubana, para ustedes fue como un premio en el pecho de cada uno. Así que les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado hoy a dar estas explicaciones a nuestro pueblo, que es en definitiva para el que se ha hecho y se sigue haciendo algo como esto. A mí me impresionaba las palabras de Luis Lore cuando decía, tenemos que tener un compromiso de Cuba, y digo yo, ¿de qué más todavía? Bueno, que hay que llevar ese ejemplo al resto del mundo. Gracias, doctores, por haber estado con nosotros. Nos vamos con las imágenes del día. Ustedes deben haberlas visto ya a través de Telesur. Se llenaron las plazas de Grecia, saben ustedes, a razón de lo que va a haber el próximo domingo, la votación. Alexis Tsipras, el primer ministro griego, instó al electorado griego a votar por la opción del no, dice, el próximo domingo, para construir un país más justo y una Europa más democrática. Nadie tiene derecho a amenazarnos. El domingo vamos a decidir simplemente permanecer en Europa. Estaremos también decidiendo vivir con dignidad en Europa. Con la manifestación intensa que hubo hoy en Grecia, en respaldo al primer ministro Alexis Tsipras, nos despedimos en la mesa redonda hasta un nuevo encuentro. Feliz fin de semana. Muy buenas noches.